La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días a todos y todas. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Asociación para una Sociedad Más Justa les da la más cordial bienvenida al evento del compromiso a la acción, el rol estatal frente a la trata de personas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, invitados especiales y de quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. A continuación, invitamos a Vanessa Ordóñez, oficial de psicología de ASJ, quien dirigirá un momento de oración. Y les pedimos que se pongan de pie. Buen día. En actitud de oración, ¿verdad? Me acompañan. Padre, en este día, pues te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, Señor, por todo lo bueno que tú haces en nuestro país. Señor, el día de hoy queremos pedirte que estos datos, este tiempo y este espacio sea diseñado para que tú sigas promoviendo la acción hacia aquellas personas, Señor, que denominamos vulnerables, Padre, porque sabemos que tú tienes un plan de vida para cada uno de ellos y estamos seguros que cada uno de los que estamos aquí somos esas herramientas que tú utilizarás para ellos. También, Señor, pues te quiero pedir porque la sabiduría pues se extienda a cada uno de los actores clave, Padre, tanto en el gobierno, en las organizaciones, para que las acciones pues sean de bienestar para estas personas, Señor. Te dejamos este espacio para que seas tú actuando a través de las personas que estarán aquí. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Gracias. La trata de personas en Honduras se ha convertido en el tercer delito más lucrativo, solo superado por el tráfico de drogas y armas. Esta realidad exige una respuesta firme y efectiva por parte del sistema de justicia. Para profundizar sobre el tema, este día contamos con la participación de Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, quien nos mostrará un análisis sobre la efectividad y los resultados obtenidos por el sistema de justicia hondureño en el combate contra la trata de personas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradecer primeramente a Dios por permitirnos estar un día más aquí, por permitirnos seguir hablando de estos temas de manera libre y espontánea. Un tema bastante preocupante el que nos trae el día de hoy, pero esperamos que este espacio sirva como reflexión para entender esta situación, este fenómeno, del por qué o el conocer la verdad detrás de la impunidad que se maneja en este delito tan grave, un delito ya considerado como uno de los más violatorios de derechos humanos en el país, y hablamos de la trata de personas. Aquí estamos hoy hablando por muchas niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que han sido injustamente privados de su libertad y que pues lamentablemente nuestro sistema los olvida. Nuestro sistema hace caso omiso, ¿verdad?, a esas exigencias de muchas familias que han quedado y que se les ha despojado de sus familiares, producto de la impunidad y en la manera en cómo estas estructuras criminales operan en el país. Hoy, pues, mañana se celebra o se conmemora, perdón, el Día Internacional contra la Trata de Personas.
Consideramos este como un espacio oportuno de diálogo para también informar, ¿verdad?, al pueblo hondureño qué es lo que está pasando respecto a este fenómeno criminal, evidenciar con base a información oficial cuál es o el nivel de esa respuesta estatal que estamos nosotros obteniendo por parte de nuestro gobierno. La metodología, la usualmente conocida, utilizada por parte de la ASJ, recolección de datos, análisis de los mismos, análisis y estimaciones propias basadas en las fuentes oficiales, revisión de índices, estudios y también la validación de todos estos hallazgos a través de nuestros aliados expertos que nos acompañan siempre en estos espacios, con los cuales podemos dialogar y no solo señalar, sino también recomendar y brindar posibles soluciones de mejora para esta situación. Hoy vamos a estar hablando, en primer lugar, entender y comprender qué es la trata de personas, un delito complejo, el cual se ejecuta a través de diferentes modalidades. Un delito cuyas modalidades usualmente vemos como actividades normales en el día a día. Muchas veces somos testigos del delito de trata de personas y creemos que es algo normal. Y eso es un tema también de desinformación en el que hemos caído como país. Vamos a analizar los datos oficiales, vamos a analizar qué tan bien o qué tan mal es la respuesta estatal ante este fenómeno criminal, cuáles son esos retos, desafíos y áreas de preocupación. Creo que eso será importante también en aras de querer construir elementos necesarios para fortalecer esta lucha contra la trata. Primero, ¿qué debemos de entender por trata de personas? De acuerdo al protocolo de Palermo y nuestro mismo Código Penal, la trata se configura como un tipo penal que implica el reclutamiento, el transporte, la acogida o recepción de personas, ya sea por amenaza, ya sea por coacción, ya sea por fraude o engaño, por abuso de poder o situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál es la finalidad de este delito? Pues es la explotación. Una explotación que se centra en la prostitución ajena o explotación sexual, el trabajo o servicio forzado, la servidumbre o esclavitud y extracción de órganos. Esas son las modalidades o los fines por los cuales estas estructuras criminales han posicionado a la trata como el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, de acuerdo a las Naciones Unidas. O sea, es una modalidad que está dejando una ganancia de aproximadamente 150 millones de dólares al año. Esto es preocupante, ¿verdad? Solo por debajo del tráfico de drogas y tráfico de armas. De acuerdo a la OIT, 50 millones de personas en este momento están viviendo bajo una esclavitud moderna. De acuerdo a la OIT, el 61% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Y para el año 2024, perdón, del 2019 al 2022, se identificó un aumento en los casos de trata del 25% y esto sigue todavía en aumento. En Honduras, para el 2024, el 82% de las víctimas rescatadas en el país eran niñas entre 6 y 17 años, de las cuales muchas de ellas fueron encontradas en casas de masaje y bares clandestinos. La modalidad más utilizada y más ejecutada en el país en temas de trata es la explotación sexual comercial, la cual se lleva el 42% de los casos. Y en 2024, el 74% de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes. Nuevamente, los niños, las niñas son un grupo vulnerable que se mantiene altamente en riesgo en nuestro país y no tenemos o no ejecutamos acciones oportunas para prevenir esta situación. Ahora, ¿qué tan efectivo ha sido el Estado, el gobierno, en la prevención, en la persecución penal y en la protección de las víctimas? Porque aquí no solo es perseguir, aquí no solo es detener, aquí también es la protección de las víctimas. Víctimas que quedan en un estado de vulnerabilidad sumamente alto. Y vean nosotros, este gráfico pues obviamente nos preocupa bastante, porque aquí estamos nosotros ante un indicador de confianza.
¿Por qué se están detectando o por qué se están registrando menos casos de trata? ¿Es porque hay una mayor efectividad o es porque la gente tiene temor a denunciar? Estamos hablando de estructuras criminales, estamos hablando de de un Estado, de un gobierno que no da respuesta efectiva. Y en los últimos 6 años apenas se registran 769 denuncias, cuando sabemos que la cifra oscura es bastante alta, muy alejado de esta cifra oficial. Y vemos nosotros que a partir del 2022, donde alcanzamos un número alto en número comparado con otros años anteriores en tema de registro de denuncias, hemos visto que esta ha ido en disminución y estamos llegando nuevamente a cifras bastante bajas. Tenemos hasta junio del 2025, solo 46 denuncias, y la proyección que sacamos a diciembre es que posiblemente alcancemos unas 90 o 92 denuncias. Esto es alarmante, esto es preocupante. La gente no denuncia, la gente no sabe qué denunciar, la gente no está informada ni está capacitada en materia de trata. Nuestros sistemas locales de justicia, nuestra policía, nuestro ministerio público no cuenta realmente con los recursos logísticos humanos para poderle hacer frente a este flagelo. Y esa es la verdad detrás de la impunidad. O sea, tenemos un sistema de justicia altamente debilitado, mucha falta de expertise, capacidad, podría decirse también, para poderle hacer frente a estas estructuras criminales que se lucran a diario de la trata de personas. Aquí un poco para el panorama sobre quiénes recae la trata de personas, quiénes son los mayormente afectados, y vemos aquí que, de acuerdo a la información que nos ha compartido la CICES, en su mayoría son las niñas que resultan mayormente afectadas por este delito de la trata, y en segundo lugar los niños y por ende también en tercer lugar las mujeres. La modalidad de delito que más impera en Honduras es la explotación sexual y la pornografía infantil. Delitos que lamentablemente en nuestro Código Penal se han configurado con penas bastante bajas y con salidas alternas que permiten que estos pedófilos, que estos tratantes puedan operar en total libertad y total seguridad de que su caso posiblemente quede en la impunidad. Si nos vamos a entender y a visualizar cómo es la trata a nivel nacional o cómo se ha propagado, vemos nosotros que departamentos como Francisco Morazán y Cortés están posicionados como los departamentos con mayor registro de casos. Cuando antes, ¿verdad? O sabemos, y lo dijimos antes, la cifra oscura es muchísimo más alta que lo que estamos viendo nosotros en este mapa. Pero con base a los datos oficiales, vemos aquí dónde se está concentrando de acuerdo al sistema de justicia. Pero nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos sido testigos y hemos también escuchado testimonios de que la situación, Islas de la Bahía, Choluteca, El Paraíso, Atlántida, son situaciones graves las que ocurren ahí. Pero lamentablemente no hay presencia institucional en esos sectores y permite, ¿verdad?, que la operatividad de estas estructuras criminales sea en total libertinaje. Cuando hablamos de impunidad es que hablamos nosotros de la falta de acceso a la justicia, de falta de respuesta estatal. Y para el delito de trata, al cierre del 2024, identificamos una impunidad del 91%. O sea, 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad. Esto se ha vuelto la regla en cada caso grave que ocurre en el país. Lo hemos dicho con abuso sexual infantil, lo hemos dicho en extorsión, lo hemos dicho en homicidios, lo hemos dicho en femicidios y hoy también lo estamos repitiendo con el delito de trata de personas. Y aquí un poco de información también que nos debe de alertar y provocar una reacción en el gobierno. No solo es tema electoral, aquí es un problema grave donde la ciudadanía está sufriendo, y es que a junio del 2025, de acuerdo a información proporcionada por el Poder Judicial, solo se registra una sentencia condenatoria en estos últimos 6 meses. Esto es un problema, esto es grave. No hay respuesta estatal respecto al delito de trata. Y aquí se tienen que tomar acciones contundentes y pertinentes para pues,
erradicar esta situación que tanto daño le hace al pueblo hondureño. Y hablábamos, ¿cuál es la verdad detrás de esa impunidad? Pues muchas veces siempre se habla del presupuesto, pero el tema es que el presupuesto ahí está. Más que todo, debemos de hablar quiénes son los que se encargan de distribuir el presupuesto. ¿Quién es el estratega detrás de esas comisiones que decide con cuánto presupuesto va a contar cada institución pública? Vemos nosotros que en definitiva en el actual gobierno de la presidenta Xiomara ha habido un interés en el tema de trata y lo visualizamos a través de la asignación presupuestaria, donde el CISED arrancó en el 2019 con apenas 5 millones de lempiras. Hoy podemos decir que la CISED ya cuenta con un presupuesto aproximadamente de 38 millones de lempiras. Pero cuando hablamos de la unidad de trata del Ministerio Público, que es la unidad que está ahí para dar respuesta, para investigar, para supervisar, coordinar las investigaciones y presentar requerimientos fiscales para desarticular redes criminales, esta unidad se ha mantenido con un presupuesto pues altamente bajo. En la actualidad un presupuesto de aproximadamente 10.7 millones. Y es donde hablamos de la distribución estratégica. Una unidad de fiscales especializados con un presupuesto de 10 millones y en Honduras tenemos capacidad para comprar vehículos de 12.9 millones. Vehículos que han sido altamente criticados, ¿verdad? Por la manera en que cómo fueron adquiridos, pero también por el tipo de necesidades que existen en otros aspectos del sistema de justicia. Pero ese es el sentido de nuestros gobernantes en la distribución del presupuesto. Aquí es donde nosotros les pedimos, distribuyan el presupuesto de manera eficiente. Dinero hay, lo sabemos. Determinación de hacer un cambio, posiblemente también. El problema es que en la distribución dejamos debilitadas las unidades y las fiscalías especiales que están destinadas a investigar este tipo de casos. De acuerdo a consultas con expertos, pues todos concluyen en que los retos y desafíos en el combate contra la trata se centran en el sistema judicial, las capacidades institucionales, estructura y personal, recurso y presupuesto, prevención y sensibilización, que es uno de los elementos donde mayormente salimos bastante reprobados, y el tema de cobertura territorial. Solo tenemos una unidad de trata en Francisco Morazán, una en Cortés y una en Atlántida, con apenas 5 fiscales en Francisco Morazán, 2 fiscales en Cortés y un fiscal en Atlántida para uno de los delitos más lucrativos del mundo y donde sabemos que hay una alta incidencia en el país. Esa es la realidad, esa es la necesidad que tenemos hoy de reflexionar sobre este tema de la trata de personas en Honduras. Y vean que traemos hoy algo bastante interesante. Si bien Islas de la Bahía solo registra 2 casos en el último año, de acuerdo a testimonios, de acuerdo a la realidad que vemos nosotros en los medios de comunicación, las Islas de la Bahía es un secreto a voces. Lamentablemente, las Islas de la Bahía se ha vuelto en un destino sexual, un destino turístico sexual. Así lo ven. Ese es el atractivo de las Islas de la Bahía en este momento. Y eso es algo donde las autoridades le han quedado de ver al pueblo hondureño. Porque ahí, nuevamente, quienes están en riesgo son niñas, niños, mujeres, adolescentes. No solo que habitan en la isla, sino personas que también llegan de turismo, ¿verdad?, a la zona. Y pues hay muchas redes de extranjeros, muchas redes o estructuras criminales que operan en la zona porque saben y conocen y tienen, ¿verdad?, conocimiento de la debilidad del sistema de justicia en la zona. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que lo que más se documenta en Islas de la Bahía es la explotación sexual comercial, la pornografía infantil y la venta de servicios sexuales mediante catálogos turísticos. Esto es una realidad. Esto no solo es un problema internacional, esto pasa en nuestro país. En 2024, como para hablar un poco de estas redes criminales y cómo operan, se desmanteló una red llamada Delta Teams, vinculada a venta de drogas, tráfico de armas, funcionarios judiciales y policiales que falsificaban documentos. Nuevamente, operadores de justicia,
funcionarios de la Policía Nacional involucrados con estructuras criminales dedicadas a estos delitos graves. Se aseguraron propiedades como The Dog Resort, Happy Harris y otros para cometer, donde se cometían estos delitos. Hechos destacados por año, tenemos que mencionarlo. En 2022, el 1 de enero del 2022, la desaparición de la joven Angie Peña con 21 años, vista por última vez en West Bay. Ha habido capturas de personas posiblemente ligadas a esta estructura criminal que estuvo detrás de este hecho. Tuvimos en 2023 el operativo Rompiendo Cadenas, donde se rescataron aproximadamente 29 víctimas, captura de 9 personas. De acuerdo al CISED, se rescataron 105 víctimas en todo el país en ese año, en su mayoría mujeres y niñas. Y en 2024 nuevamente vuelve a resurgir este tema de esta estructura criminal llamada Delta Teams, donde se capturaron presuntos líderes, incluido un juez de paz de Roatán, ¿verdad? Aseguraron propiedades como The Dog Resort, donde supuestamente, de acuerdo a testimonios, ahí estuvo retenida la joven Angie Peña. Y bueno, este es un poco de la realidad de lo que ocurre en Islas de la Bahía, aunque no lo vemos reflejado nosotros en las fuentes oficiales. Y ya para concluir, creo que es importante y valoramos mucho que hoy tenemos entre el público un invitado especial que pues nos ha demostrado que con valentía, perseverancia y que ha mantenido esa voz en alto por las injusticias, por el silencio, por la desatención del gobierno en este tipo de casos, y que seguramente va a hablar por muchas familias que en este momento se sienten desprotegidas, en indefensión, donde perciben la falta de voluntad política para manejar estos casos y tener una alta efectividad. El día de hoy yo invito aquí al podium a don Walter Peña, padre de Angie Peña, quien nos dará su testimonio respecto a este tema y también qué es lo que le exige él al gobierno de Honduras respecto a su caso, que ya en 3 años y medio no ha habido una respuesta efectiva, y lo que sí ha habido es mucha desatención, mucha incertidumbre, mucha irresponsabilidad por parte del gobierno. Así que, por favor, don Walter, lo invito aquí al podio. Buenos días a todos. Yo, como ustedes saben, yo soy el papá de Angie Peña. Tenemos 3 años ya de estar luchando por la aparición, para que aparezca nuestra hija. En todo este tiempo se nos ha complicado porque en verdad ha sido difícil hacerlo con recursos propios, ya que hemos estado en un estado de indefensión de parte de las autoridades, donde vemos una total negligencia. En estos 3 años hemos luchado hasta contra ellos, porque cuando nosotros pedimos que nos den información sobre ni siquiera el expediente nos han querido dar todo este tiempo. Tuvimos una reunión con Joel Zelaya, con el fiscal general, se nos atendió, pero de ahí para allá no nos han vuelto a atender. Nosotros llamamos, ni siquiera los fiscales ni siquiera contestan las llamadas. Realmente estamos en el limbo ya como familia. Este es un desgaste tremendo que se ha llevado, como les digo, o sea, luchamos hasta con los mismos fiscales porque no dan información. Ahí que tocamos puertas, tocamos aquí, tocamos allá, y realmente miramos una total negligencia de parte de estas personas que realmente miramos, o sea, nosotros en el transcurso que nosotros hemos llevado toda esta investigación, parte de la familia, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que realmente hasta asusta, pues. Hemos sido víctimas hasta de amenazas, que no sigamos indagando, que incluso mi esposa y mi hija se tuvieron que ir del país, tuvimos que vender la casa, hemos pasado situaciones realmente bien críticas como familia, por querer dar con el paradero a nuestra hija. O sea, se tocan estructuras
criminales grandes, o sea, gente incristada en este tipo de delitos que lamentablemente forman parte del gobierno, que lo puedo decir con toda autoridad, con toda seguridad, por las investigaciones, como le digo, que nosotros hemos hecho. Y nosotros lo único que le pedimos al gobierno, que realmente que el caso de Angie Peña no es un caso único, hay varios casos que al transcurso de que se ha dado toda esta situación, personas nos llamaban que le ayudáramos, o sea, nos miraran como una esperanza. ¿Por qué? Porque fue tan mediático el caso que hay personas que miraron en nosotros una posibilidad de querer encontrar también a sus familiares. Pero como les digo, o sea, 3 años luchando solos, luchando hasta con el mismo gobierno, contra el mismo sistema, y no nos da respuesta alguna. O sea, ustedes saben ahora mismo, o sea, el tema del país ha pasado a segundo plano, o sea, lo único que están interesados es en conservar el poder, y es lo único que les interesa. Y realmente miramos como una situación tan tonta para nosotros. ¿Cómo es posible que van a dar 10 millones de lempiras por el general ese Romeo y no enfocan o sea, el recurso humano, material hacia el tema país, o sea, el tema más importante que nosotros tenemos, como son este caso de la trata de personas? Tenemos, o sea, como les digo, nosotros como familia realmente estamos devastados porque ya no hayamos qué hacer, o sea, no hayamos qué tocar, o sea, nuestros recursos, o sea, nos hemos finiquitado para poder dar para ver a nuestra hija, porque ni en eso nos han ayudado, pues, a darnos información. Llevamos con nuestros abogados, queremos que nos den el expediente, ni eso nos dan. Entonces realmente ya no sabemos qué hacer, y realmente, como le digo yo, hay mucha tela que cortar en estas cosas. O sea, yo como padre de familia, yo tengo la esperanza de volver a ver a mi hija. Yo sé que la voy a volver a ver, que Dios me va a dar la oportunidad. Y no contando tanto con el apoyo del gobierno, pero yo sé que el Señor nos va a apoyar y nos va a brindar la oportunidad de volver a ver a nuestra hija. Y a todas las víctimas de este caso de trata de personas, yo les digo, o sea, no callen, denuncien, o sea, sigamos adelante. Esta lucha continúa, nuestros seres queridos están allá afuera, allá están en situaciones que no sabemos realmente, pero estamos seguros que ahí están, y hay que seguir luchando. O sea, no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante. A todas las personas que han perdido un ser por este tipo de delito, no callen, hablen, o sea, dialoguen, expongan. Es lo único que les puedo decir, porque es lo único que nos puede dar cierta esperanza para poder dar con el paradero de nuestros seres queridos. Y pues por mí, como le digo yo, realmente lo que yo espero del gobierno es que en este momento se enfoque realmente en tratar los delitos que realmente nos golpean como sociedad, que enfoquen lo que son los recursos humanos, materiales, técnicos, hacia el tipo de delitos que nos está golpeando a toda la sociedad hondureña. Llámese tráfico de drogas, tráfico de armas, llámese trato, más que todo es la trata de personas, que es el peor delito de derechos humanos que puede haber sobre la paz de la tierra. Y como les digo, vuelvo y repito, yo como padre de familia, yo tengo la seguridad que yo voy a volver a ver a mi hija Angie Peña. Muchas gracias. Gracias, don Walter, por compartir su testimonio. Sabemos que no es fácil. Sabemos que lidiar con esto por más de 3 años amerita mucha valentía, mucho deseo, ¿verdad?, de recuperar a nuestros familiares. En el caso de ustedes, pues también la fortaleza que Dios les ha dado para continuar, creo que es sumamente importante. Y también nos unimos, ¿verdad?, a su exigencia, a su llamado, un enfoque al gobierno, un enfoque hacia lo que de verdad interesa, a lo que de verdad importa.
necesitamos un gobierno beligerante con respuestas efectivas. Así que con esto concluimos esta etapa de desarrollo de análisis de datos y pues pasamos ya a una segunda etapa de este evento de este día. Así que muchas gracias. Muchas gracias al abogado Nelson y al señor Walter Peña por estas palabras que evidencian los grandes retos en la lucha contra la trata de personas. A continuación, damos inicio a un panel de conversación que es un espacio para profundizar en los delitos, avances y oportunidades en la lucha contra la trata de personas en Honduras. Por lo tanto, llamamos a los panelistas invitados en esta sesión, quienes estarán acompañando también a Nelson Castañeda durante este panel. Llamamos a Junior Lagos, subcoordinador del equipo de respuesta inmediata de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas en Honduras. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos. También lo recibimos con un fuerte aplauso. Francisco Zavala, experto en materia de trata de personas y decomisos de bienes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y el abogado Nelson Castañeda, quien moderará este espacio. Le cedemos la palabra. Continuando con esta segunda fase de este evento, primero que nada agradecer a cada uno de ustedes, Francisco, Wilmer, Junior, por acompañarnos en este panel, en este tema de la trata de personas. Y arranco tal vez contigo, Wilmer. Escuchábamos el testimonio de don Walter Peña. ¿Cómo lo debemos de interpretar esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿De qué manera hacerlo para que esto llegue a aquellos tomadores de decisiones? Porque estamos viendo que hay situaciones acá que ameritan un mayor enfoque. Muchísimas gracias, Nelson. Buenos días para todas y todos. Sin duda, escuchar testimonios de esta naturaleza como la del padre de Angie Peña nos permite más bien este momento para reiterar la solidaridad con él y con su familia y con los cientos de familias que viven este tipo de situaciones o de problemas a nivel nacional, pero también en todas partes del mundo. El tema de la trata de personas, ya muy bien lo decía Nelson, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, después del narcotráfico y del tráfico de armas. Y sin duda, a vista y paciencia de la sociedad, de los diferentes sectores, grupos económicos, sistemas de justicia de los países, la complicidad de gobiernos, de estructuras políticas, de fuerzas armadas, de policía nacional, y no estoy hablando solo de Honduras, estoy hablando en general. Creo que han cobrado una fuerza tan grande y es una problemática tan grande que afecta a cientos de miles de familias, que la respuesta que podemos ver, no solamente en Honduras, sino también en todos los demás países, es limitada. Es un problema enorme y lógicamente es porque se ha considerado un negocio y es también porque no hemos logrado un nivel de sensibilidad de la población para poder denunciar permanentemente este tipo de delitos y denunciarlos en todos los niveles, llamar por su nombre a las personas también que asumen responsabilidad directa o indirecta, ya sea para avanzar o no con los procesos de investigación, y sobre todo un negocio lucrativo como este, solamente la fuerza de la denuncia pública
de la evidencia de las autoridades y la complicidad de las mismas, es la única forma como podemos reducirlo. Hoy sí, ya. Gracias, Wilmer. Muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Es importante la sensibilización en este tema. Y no solo es que esperamos del gobierno, sino nosotros también, como ciudadanos, cómo nos involucramos. Junior Lagos, subcoordinador del equipo de respuesta inmediata de la CICET, veíamos aquí en los mismos datos que ustedes proveen que las personas mayormente afectadas, niñas, adolescentes. ¿Qué enfoque le da su dirección a este tema, a este género, a este grupo etario? ¿Qué tipo de respuesta, qué tipo de tratamiento especializado se da? Y más aún cuando estamos hablando de que la explotación sexual comercial es una de las modalidades de trata que más se ejecuta en el país. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Un buen día a todas y todos. Agradecidos en primer lugar con ASJ por la invitación. Qué bueno que se den este tipo de espacios porque estamos en el mes conmemorativo contra la trata de personas. El día de mañana pues se conmemora lo que es el Día Mundial contra la trata de personas. Reciba un cordial saludo de la secretaria ejecutiva, la licenciada Suba Martínez, pues que en el día de hoy no nos pudo acompañar ya que ella se encuentra cubriendo otra agenda. Ok, respondiendo a la pregunta como tal, pues dentro de la CICES existen diferentes ejes de trabajo. Uno de ellos es la atención y la protección, en este caso tanto de víctimas directas e indirectas de trata de personas. Nosotros pues tenemos una ley contra la trata de personas, el decreto legislativo 59/2012, que en este caso pues crea lo que es la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, lo que es la CICES. Dentro de la CICES existe lo que es el equipo de respuesta inmediata, que de conformidad con lo que es el artículo 18 de la Ley contra la Trata de Personas, pues brinda lo que es la atención integral tanto a víctimas directas como indirectas. Dentro de este equipo de respuesta inmediata, pues existe lo que es un protocolo de actuación, que en este caso, pues este protocolo de actuación nos dice las pautas a seguir tanto para la detección, para la identificación, la atención, protección y reinserción social de lo que son las víctimas de trata de personas. En este caso, pues, los casos llegan a CICES, ya sea que nos los derive el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones, la misma CENAF, o cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. También nos ha remitido casos lo que son los hospitales públicos, porque nosotros pues hemos llevado lo que son jornadas de prevención, capacitaciones al personal de salud, y ellos nos han remitido casos de niñas pues que han sido víctimas de trata de personas o de explotación sexual como tal. Ok, una vez que a nosotros nos llega el caso, nosotros pues brindamos lo que son las medidas de atención primaria, que está de conformidad con lo que es el artículo 26 de la Ley contra la Trata de Personas. Se brindan dentro de lo que son las primeras 72 horas. Estas medidas pues son desde la que es la atención legal, que en este caso pues se le da un acompañamiento a audiencia a lo que son las niñas, niños, adolescentes como tal, pero también se le explica acerca de lo que es el proceso penal, siempre con en un lenguaje que ellos comprendan como tal, evitando lo que son los tecnicismos y que ellos comprendan en todo caso sus derechos, porque ¿qué suele suceder? De que muchos niños, niñas, adolescentes, pues creen que han cometido un delito, cuando realmente son víctimas, no victimarios como tal. Se da también lo que es la atención social, que en este caso, pues dentro de las primeras 72 horas como medida de atención primaria, esto consiste en vestuario, se coordina lo que es el alojamiento, también lo que es la alimentación, la atención psicológica, por supuesto que sí, que en este caso pues la contención emocional, los primeros auxilios psicológicos, también está lo que es la atención médica, que existe dentro de lo que es el equipo de respuesta inmediata, que en este caso pues es una atención médica general, pero si ya requiero una atención especializada, pues en este caso se remite a lo que son los diferentes centros hospitalarios del país como tal. Ok, una vez que ya se han brindado lo que son las medidas de atención primaria, tratándose de niñas, niños, adolescentes, pues lamentablemente muchos de estos llegan a quedar en centros de protección, en los que son los CIRCAS de CENAF. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos visto que este fenómeno, como se lleva a cabo el delito de trata de personas, los victimarios se encuentran dentro del mismo hogar. Entonces, al no haber un representante legal, estos quedan bajo la protección de lo que es CENAF como tal. Pero nosotros llevamos un seguimiento como equipo de respuesta inmediata, que en este caso, pues, llevamos a cabo lo que son las medidas de atención secundaria,
que en este caso pues son a mediano y largo plazo de las medidas de atención primaria. Llevamos un seguimiento a través de lo que son los diferentes centros de protección y sí hemos tenido casos de éxito donde los niños pues han sido reintegrados a la sociedad como tal, al sistema educativo o con sus padres. En este caso, pues, siempre y cuando ellos no hayan sido los victimarios como tal. Muchas gracias, Junior. Muy claro el enfoque y la línea de acción por parte del CISET, que como lo dijimos nosotros, en el gobierno actual de la presidenta Xiomara se ha visto ese impulso y ese esfuerzo para fortalecer esta importante institución que pues muchas de sus acciones es rescatar a las víctimas de este flagelo. Abogado Francisco, mencionábamos en este análisis de datos el tema 769 denuncias en los últimos 6 años, una sentencia condenatoria en 2020, en lo que va de 2025. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? ¿Por qué no está respondiendo? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo el día de hoy para conmemorar anticipadamente el Día Internacional contra la Trata de Personas. Igualmente agradecer pues a los panelistas que me acompañan y vemos que acá hay incidencias, que acá lo que tenemos es realmente un sentido de que hay un problema y tenemos que buscar soluciones a las mismas. Entrando un poco ya a su consulta, doctor, básicamente lo que vemos es que hay diferentes variables que debemos de tomar en cuenta. Primero, el tema preventivo. La escasez de denuncias evidentemente está vinculado al tema preventivo. Ocupamos generar algún tipo de conducta en la cual la población tenga más acceso a la denuncia, pero antes de la denuncia a prevenir lo que deriva en la trata de personas. ¿Y por qué digo prevenir? Porque es en el fortalecimiento de la sociedad como tal, llámese familia, llámese grupos organizados desde lo más pequeño, juntas de agua, patronatos, las iglesias, donde debemos de generar esa cultura de prevenir el delito de trata de personas. Y tomo unas palabras que las parafrasearé del secretario en aquel momento de Naciones Unidas, don Kofi Annan, que decía que el delito de trata de personas es el delito que nos demuestra la bajeza del ser humano, ya que cosificamos al ser humano y lo ponemos en un plano de una mercancía ilegal, como una droga, como un arma. Entonces debemos de entender también que esto es un proceso de deshumanización de nosotros mismos, los seres humanos, que todos somos sociedad. Ahora, entramos al tema de la denuncia. Sí, hay que empoderar también a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, a estos padres y madres de familia, para conocer los riesgos inherentes a la trata de personas y qué hacer cuando algún familiar o algún pariente ha sido ya víctima de una trata de personas. Eso evidentemente se podrá traducir en mucho más denuncias, pero no ganamos nada con más denuncias. También tenemos que ver la eficacia y la eficiencia del sistema al momento de dar respuesta. Y cuando hablamos del sistema y hablamos de esa acción reactiva, nos llega la denuncia, pues debemos de iniciar las diligencias investigativas para posteriormente judicializar y que el Poder Judicial dé una respuesta rápida y efectiva. Tomo las palabras de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia al inicio de este año, que decía, ojo, la justicia tardía también es corrupción. Y en muchos casos sucede que pues toma tiempo la investigación, sabemos que estos son delitos graves, debemos de tener también una claridad de que si procuramos la persecución penal tradicional respecto a que tenemos a un tratante y nos enfocamos únicamente en ese tratante y en esa víctima en específico, de pronto estamos perdiendo de óptica toda una red criminal. Y debemos de entender que estos son redes criminales, como le decía usted. Es el tercer delito más lucrativo. Yo diría que podría ser el primero. ¿Saben por qué? Porque la droga la venden una vez y genera en esa única ocasión. Pero el ser humano, disculpen mis palabras si son fuertes, lo van reciclando y es explotado una, otra y otra vez. Y cuando ya no tiene hálito de vida, de pronto cambian el modelo de negocio y entran a lo que es ya el tráfico de los órganos, ya cuando no pueden explotar a la persona como tal. Entonces veamos que esa misma persona puede generarles mucho más rendimientos que lo que es 1 kilo de droga. Partiendo de ahí, es importante tener claro que en el sector justicia hay que definir de lo que es el mero tratante, que hay que atacarlo, que hay que buscar una solución, a identificar redes de trata de personas.
e identificar cuál es la motivación de esos tratantes. ¿Cuál es la motivación? La motivación no es sentimental, la motivación es económica. Y al ser esa motivación económica, pues hay que empatarlo también con otros delitos graves, como es el delito del lavado de activos, que aprovechando que en estos días pues, se ha reunido nuevamente el CIPLAF, que es el ente encargado de procurar la lucha frontal al lavado de activos, pues la trata de personas es un delito precedente al lavado de activos. Y ahí debemos de procurar también un abordaje financiero, patrimonial contra la trata de personas, para decirles, bueno, si las penas son bajas, porque tenemos algunas penas relativamente bajas, pues bueno, vámonos por el tema penal, tenga que pagar por su delito, pero además quitémosle esas riquezas que le ha generado el tema de la explotación de estos seres humanos, ¿verdad? Y evitar la cosificación del ser humano. ¿Qué puedo decir? Pues tenemos presupuestos limitados, tenemos recursos limitados, en algunas ocasiones puede ser porque no hay una adecuada asignación que permita eficiencia y eficacia en los resultados, pero si vamos trabajando de la mano, prevención, lo que es ya la judicialización y también otra parte importante, el trato de estas víctimas, porque no debe de ser un trato solo en el momento. Recordemos que estamos con seres humanos rotos, que los tenemos que reconstruir, y una vez que estén reconstruidos y vuelvan a tener esa confianza como seres humanos, como creación de Dios, reinsertarlos a la sociedad, pero no como un delincuente, reinsertarlos para que entiendan de que no ha sido culpa de ellos, de que fue otro ser humano, otro par, el que les ha causado este daño, pero que pueden ser agentes de cambio. Todo esto ocupa evidentemente lo que es una inversión. Y ahí es donde debemos de entrar. Precisamente, los resultados que vemos es por la falta de recursos y en muchas ocasiones porque no es adecuada la inversión en los sectores que se tiene que invertir. Prevención en primer lugar, judicialización o combate y posteriormente la rehabilitación y reinserción de las víctimas. Una vez que logremos ubicar y también como sociedad nosotros exijamos que esos recursos sean ubicados adecuadamente, se tendrán mejores resultados. Esperando y siendo un soñador, y esperamos que así sea, confiando en Dios, de que en algún momento podamos decir, nuestras estadísticas han bajado, porque hoy sí hay un empoderamiento del Estado, entiéndase por Estado, población y gobierno, en prevenir, luchar, detectar y rehabilitar a las víctimas de la trata de personas. Es ahí cuando realmente podremos hablar de otros números y espero que algún día pueda compartir con mis compañeros panelistas y con usted, doctor Castañeda, para decir, hemos logrado al menos revertir la tendencia. Y hoy estamos llegando hacia el camino adecuado, que sería, llámeme soñador, pues realmente un abordaje integral al fenómeno de la trata de personas. Gracias, abogado Francisco, muy importante, y nos quedamos con esas tres valoraciones: la necesidad de invertir en prevención, fortalecer la judicialización y tener un enfoque de reinserción y rehabilitación de la víctima. Creo que es altamente importante. Wilmer, públicamente lo has dicho, reconocer este crimen como un crimen transnacional, donde para que tenga efectividad este fenómeno tan lucrativo, debe de haber un involucramiento en estas redes criminales, lo has dicho, de empresarios, funcionarios públicos, operadores de justicia. ¿Qué hacer desde sociedad civil? ¿Qué hacer desde la ciudadanía? ¿Qué hacer desde nuestras organizaciones en materia de niñez para poder confrontar esta situación y cómo poder nosotros lograr eso que el abogado Francisco dice, cómo soñar de que esto puede mejorar? Bueno, yo creo que ya lo que han dicho aquí mis colegas y la presentación que tú hiciste, sin duda, evidencia de lo grave que es este problema en nuestro país y sobre todo el involucramiento de estructuras criminales, de narcotráfico, de políticos, de funcionarios en este negocio, porque así hay que llamarle, es un negocio. Y coincido también acá con, yo creo que en los últimos años siempre hemos dicho que es el segundo negocio más lucrativo, pero coincido precisamente con lo que planteaba usted. Nosotros como sociedad civil, en primer lugar, es reconocer en el caso de las niñas y los niños que en Honduras han estado en peligro. Ser niña, ser niño, ser joven en Honduras es un riesgo y están en un permanente peligro hasta de perder la vida.
y podemos ver las estadísticas de ser utilizados precisamente para la trata, el tráfico, la esclavitud laboral, sexual, el abuso en todos los niveles por una violencia estructural y una violencia que se ha venido generando desde el mismo Estado en las últimas décadas. Nosotros como sociedad civil lo que buscamos siempre es colocar el tema en el tapete de discusión, colocarlo en la agenda de las instituciones del Estado, denunciar permanentemente la problemática como tal, generar campañas de sensibilización, de información para la población y hacer ese llamado. Hay un actor importantísimo que podría contribuir muchísimo si de verdad se sumara, no a lo que la sociedad civil como tal hace, es lo que podrían hacer los medios de comunicación que llegan a todo el territorio nacional. No necesitan tocar la puerta de la casa para poder ingresar. Y las familias están ahí viendo televisión. Hay quienes 24 horas. Si de verdad los medios se sumaran a campañas permanentes, incluso por responsabilidad social empresarial, podríamos venir contribuyendo enormemente para poder fomentar esa cultura de la denuncia y para que las niñas y los niños puedan estar protegidas. Porque lamentablemente el primer espacio donde deben de estar protegidos es en el seno de la familia, pero también es el principal lugar donde están en riesgo si no se tiene la información, si no se tienen los cuidados para poderlo prevenir. Como sociedad civil damos seguimiento también a la implementación de protocolos. Colocamos el tema en informes de cumplimiento por parte del Estado ante los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional, de tal forma que tanto el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana puedan hacer recomendaciones permanentes a los gobiernos para que las instituciones que tienen una responsabilidad directa puedan comprometerse e institucionalizar las políticas públicas, estos protocolos, las hojas de ruta de derivación de los casos, que también eso es importante, para poder contribuir a la reducción de casos de trata de personas. Y otra de las cosas que como sociedad civil estamos haciendo es precisamente acompañando al Estado en el fortalecimiento del sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia y fortaleciendo todo lo que son los consejos municipales, porque estamos convencidos que en la coordinación interinstitucional, en la respuesta que a nivel municipal se pueda dar con la participación de instituciones de gobierno, los gobiernos municipales, las organizaciones de sociedad civil, los grupos de base comunitaria involucrados a través de estos consejos, podemos también contribuir enormemente para que este problema no siga suscitándose como se da incluso en aquellos departamentos o ciudades donde hay mayor prevalencia de casos. Muy amable, gracias. Wilmer, importante ese rol que ya se está haciendo, ¿verdad? Eso es lo importante, no es lo que esperamos, sino que ya se está haciendo desde la sociedad civil. Abogado Junior, hemos visto los boletines informativos del CISET donde se habla de cientos de niños, niñas, mujeres rescatadas, ¿verdad? Mensualmente en el país. Pero vemos una impunidad del 90% en los casos de trata. Para usted y la CISET, ¿cuáles son esos cuellos de botella en la coordinación activa entre estas instituciones preventivas y de rescate con el Ministerio Público y el Poder Judicial? ¿Hacia dónde cree que se apunta ese alto índice de impunidad? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, pues usted bien lo decía en la presentación de este evento. Lamentablemente, para esa pregunta va a ser la misma respuesta de siempre. La falta de recursos humanos, la falta, en este caso, de la logística necesaria. Sabemos que a CISET, pues sí se le ha incrementado el presupuesto en los últimos 3 años como tal, pero si lo comparamos con otras instituciones sigue siendo bastante bajo. A nosotros nos encantaría tener lo que es un equipo multidisciplinario en cada oficina regional, porque tenemos oficinas regionales en San Pedro Sula, en Tocoa, en Ceiba, también en Roatán, en Dalí, muy pronto en Ocotepeque. Entonces, ha sido la falta de recursos humanos, también
la falta de la logística necesaria, que esto también con otros factores que se dan en el delito de trata de personas, como respecto a lo que es el acceso a la justicia de las víctimas de este delito de trata de personas y de explotación sexual. Y digo, ¿por qué el acceso a la justicia? Porque este delito como tal está bastante normalizado, o muchas veces está, o lo conocen, pero lo confunden a la vez. O sea, el delito de trata de personas tiene diferentes modalidades como tal. Está también el delito de explotación sexual y cómo este se puede manifestar, que a través de la pornografía infantil, el exhibicionismo, la explotación sexual de personas menores de edad o con discapacidad. Y pues al día de hoy pues hemos visto, bueno, en este año, que la mayor parte de víctimas que se han rescatado ha sido por el delito de pornografía infantil. Y ese factor, pues, que el delito está bastante normalizado. Hay otros factores, por ejemplo, tratándose de niñas, niños, adolescentes, cuando a ellos se les lleva, pues, a una audiencia de prueba anticipada y ellos, pues, deben declarar en contra de sus parientes, pues, el mismo Código Procesal Penal nos dice de que ellos no, o sea, no va a estar obligado una víctima a declarar en contra de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Entonces, eso dificulta lo que es la persecución penal, pero para eso nosotros, pues, como equipo de respuesta inmediata, en este caso, brindamos una atención integral a las víctimas para que ellos puedan dar una buena declaración, que en este caso, pues, impulse lo que es el proceso penal como tal. Otro factor que hemos encontrado que dificulta lo que es la interposición de una denuncia, que en este caso, pues, dificulta también lo que sería el acceso a la justicia, es que hemos visto que muchas víctimas, pues, no denuncian porque no son conscientes que son víctimas como tal. Es un delito bastante complejo. Incluso algunas han desarrollado lo que se llama síndrome de Estocolmo, que pues si tenemos psicólogos en nuestra audiencia sabrán de que eso, pues, las víctimas han desarrollado cierto enamoramiento hacia lo que es el victimario. Estos factores y otros factores, pues, que se dan dentro del mismo sistema judicial, en el sentido de que muchos jueces y fiscales, pues, no están sensibilizados con respecto a lo que es la trata de personas. Pues Naciones Unidas, a través de lo que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha traído a Honduras lo que es el proyecto Mentor, que en este caso, pues, se busca sensibilizar a los jueces y a los fiscales en materia de trata de personas, también a la Policía Nacional y otros actores claves en primera línea. ¿Para qué? Para que, pues, se lleve una mejor persecución penal, pero también lo que es una reparación del daño a las víctimas, porque muchas veces la justicia en Honduras solo se queda, pues, en aplicar una pena, en este caso al victimario, pero ¿dónde queda la víctima? ¿Dónde quedan sus derechos? Y nosotros, pues, hemos tenido acercamientos con el Poder Judicial, precisamente con lo que son los jueces de jurisdicción nacional, donde ellos, pues, lamentablemente no conocían de CISES, ahora sí, y hemos tenido acercamientos con ellos. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que es una reparación del daño a las víctimas, que no solo quede como una pena para el victimario, sino que también hay una reparación del daño a cada una de las víctimas, donde sí hemos tenido casos de éxito, donde, pues, sabemos que han sido pocos, pero sí han habido casos de éxito y que esperamos que, pues, estos lleguen a ser más a futuro. Gracias, abogado Junior. Abogado Francisco, ya para la recta final de este espacio, su campo de expertise, estamos ante un delito transnacional, donde se ocupa mucha coordinación, no solo interna, sino también con otros países. ¿Cómo evalúa usted de manera muy sucinta el nivel de coordinación que actualmente presenta Honduras y qué tan bien se está trabajando de manera coordinada con estas otras instancias internacionales? Bueno, decía el juez antimafia Giovanni Falcone que no se puede combatir la delincuencia organizada desorganizadamente. Y yo incluiría algo más, sin el componente transnacional, porque hoy la delincuencia organizada es transnacional. Tenemos, pues, tantas herramientas tecnológicas que nos permiten, a través de una criptomoneda, de una transferencia, realizar una actividad de manera rápida en segundos. Evidentemente, eso facilita también las actuaciones de la criminalidad organizada, específicamente en la trata de personas. Los medios tecnológicos nos permiten ahora de que tratantes, a través del delito que conocemos en Honduras como pornografía infantil, sin embargo, ya se está estableciendo un estándar internacional de abuso sexual de menores. Puede ser que el cliente se encuentre en otro continente. Entonces ocupamos también respuestas a la par de ese desarrollo de la humanidad, ¿sí?
Estas respuestas pasan por una actualización legal, igualmente pasan por lo que es ser parte de nuevos convenios internacionales como Budapest, el cual Honduras se está quedando atrás en Centroamérica y Latinoamérica. Tenemos la red 24/7 que es limitada, pero permite la preservación de evidencia digital rápidamente, de la cual ya la Policía Nacional es el punto de contacto, es un avance. Igualmente, ver algunas herramientas que han tenido otras jurisdicciones. Tenemos ya jurisdicciones en Latinoamérica que han desarrollado ya herramientas como el agente encubierto electrónico, que es algo que nosotros tenemos que ponernos a tono. Incluso me llamaba la atención y hablaba con un grupo de amigos hace unos días en Argentina, se dio la primera sentencia por lo que conocemos como pornografía infantil a base de inteligencia artificial. Es decir, se tomó la imagen del menor, el menor no fue abusado, pero su imagen sí fue utilizada para crear con inteligencia artificial pornografía. Entonces veamos que todos estos avances tenemos que traerlos para lograr una adecuada cooperación internacional con otros países, sea por mecanismos formales o informales, ¿sí? Informales, intercambio de información policial, intercambio de registros, formales ya a través de una asistencia legal mutua, ¿sí? Que implica pedirle a otro país evidencia para poder llevarla acá en Honduras, ¿sí? Y presentarla ante los juzgados correspondientes. ¿Qué nos indica esto? Ponernos a tono tanto en la trata, pero vuelvo con el tema de el comiso de los bienes. Es importante también tener esa visión de recuperar esos activos para despojarlos de sus ganancias y de esa manera quitarle a los delincuentes la razón por la cual están cometiendo el delito, pero poner esos activos a disposición de las víctimas si las podemos identificar específicamente a un caso. Y si es una víctima, decir de manera general, pues ponerlo a disposición de quienes trabajan en prevención, rehabilitación y reinserción. Entonces le podría decir, Honduras ha tenido muchas buenas prácticas y muy buenas experiencias en torno a operativos conjuntos en el área centroamericana, pero hay mucho por hacer. Lo primero sería actualizar legislación conforme a las nuevas tecnologías que está desarrollando el ser humano y posteriormente ese enfoque patrimonial para afectar financieramente estas organizaciones criminales que no difieren de una organización dedicada al tráfico de drogas. Muchas gracias, abogado Francisco. Y ya, para ya cerrar, en un minuto, abogado Junior, una conclusión o recomendación en el marco del Día Internacional contra la Trata. Sí, muchas gracias. Pues que puedan denunciar que este delito, pues como les decía anteriormente, está bastante normalizado y pues ustedes ya conocen la CICES, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas. Nosotros tenemos un equipo de emergencia, el equipo de respuesta inmediata, que trabaja 24/7. Cuando ustedes tengan la sospecha de que alguien está siendo víctima de estos delitos, pues lo puedan denunciar como tal, porque muchas veces está normalizado. ¿A qué líneas podemos acudir? La línea es 145 y también tenemos un número de WhatsApp de denuncia que es el 3399-4699. También pueden denunciar a través de nuestro sitio web. Tenemos una página que es cices.gov.hn, si no mal recuerdo, como tal, donde ellos pueden. Y tenemos redes sociales también. En nuestras redes sociales ahí pues pueden poner una denuncia como tal y nosotros pues en este caso, claro que sí, después la derivaremos a lo que son los entes encargados de la persecución del delito, el Ministerio Público, la DPI, y se va a brindar el seguimiento oportuno a esa denuncia como tal. Muchas gracias, abogado Junior, por habernos acompañado. Un fuerte aplauso para él, por favor, representante de la CICED. Wilmer, en un minuto, una recomendación o conclusión. Bueno, primero hay que reconocer algo. Hay avances en este momento. Y creo que en tu presentación se evidenciaron y uno no puede dejar de valorar ese esfuerzo que se está haciendo para poder enfrentar este delito de la trata de personas y el que se estén sentando las bases, eso es importante, pero necesitamos seguir fortaleciendo precisamente esa institucionalidad que dé la persecución al delito, como las unidades de investigación y que mencionabas en 3 lugares nada más tenemos unidades de investigación cuando deberíamos de tener en todos los departamentos del país con equipos multidisciplinarios fortalecidos
técnica, logística y financieramente para que puedan cumplir con ese rol. Lo otro importante para poder romper este delito que lo hemos normalizado lamentablemente en el país, hay que reconocer en primer lugar la trata como un problema político y estructural. Eso es importante. Lo otro que es importante es esa inversión pública focalizada a esto que mencionaba, a las unidades de investigación, al mismo Ministerio Público, para que tenga toda esa logística necesaria y el personal suficiente para poder investigar y de la sociedad civil, la coordinación interinstitucional. Pero por otro lado, y para mí lo más importante es a ustedes que están aquí el día de hoy y a los medios de comunicación. Si nosotros queremos detener este delito en Honduras, no solamente seamos espectadores y salgamos de este lugar diciendo, híjole, pobrecita la gente y pobrecitos esos casos que hay, y que con eso nos conformamos, cuando podríamos aprovechar cada minuto de nuestra vida para hacer algo, para informar, para sensibilizar, para poder denunciar, para poder hacer propuestas. Utilicemos las redes sociales, no para estar compartiendo un montón de información que simple y sencillamente no tiene nada que ver con nosotros. Hagamos el trabajo que corresponde, pero no como espectadores. Seamos de verdad defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras. Muchas gracias, Wilmer Vázquez, director de la red COIPRODEN, por todas tus valoraciones. Un fuerte aplauso para él, por favor. Por último, abogado Francisco, ¿qué recomendación o conclusión nos daría usted respecto a este tema de la trata de personas en Honduras? Bueno, el éxito de un sistema viene del compromiso de sus actores. Y creo que compromiso hay. Comparto con Wilmer. Hay avances muy importantes. Nuestra ley de trata de personas aún sigue estando a la vanguardia a nivel latinoamericano. Sin embargo, hay áreas de mejoras. Y creo que lo importante es identificar con honestidad esas áreas de mejoras y generar alianzas estratégicas con sociedad civil, población en general, empresa privada, gobierno, sector justicia, con un mismo objetivo, que es tomar ese principio del interés superior del niño. ¿Y por qué nombro al niño? La mayoría de las víctimas son niños. El interés superior del niño está por encima de cualquier otro interés. Y es ahí donde debemos de poner la justicia, nuestros esfuerzos, por muy pequeños que sean, en favor de la niñez, en favor de estas víctimas, en favor de estos seres humanos. Recordemos también que nuestra Constitución nos dice que el fin supremo del Estado es la persona humana. Y aquí estamos hablando de trata de personas, de trata de seres humanos. De ahí empezar con esa articulación que permita nuevamente fortalecer la prevención, la judicialización y la rehabilitación de las víctimas, con una perspectiva eminentemente financiera y humana, estableciendo esa diferenciación en dos grandes líneas. Tenemos por un lado el tratante, que no es diferente al que vende drogas en un punto, y por otro lado las redes de tratantes, que es equivalente a un cártel de la droga, ¿sí? Entonces poder tener esa visión de tratar cada uno de ellos de acuerdo a la posición que tienen dentro de una organización criminal. Eso nos permitirá mejores resultados, mayor articulación y evidentemente un mejor futuro para los menores, que son las víctimas principales de este delito. Muchas gracias, Francisco Zavala, experto en materia de trata de personas y comiso de bienes. Un fuerte aplauso para él, por favor. Nelson, pero a mí me faltó algo. Yo es invitarles a ustedes, no quitemos el dedo de la llaga de exigir reformas al Código Penal de la impunidad. Por eso se llama Código Penal de la impunidad, porque precisamente los delitos que, lo que implica la persecución de este delito, se redujeron increíblemente las penas, y eso solamente lo que hace es garantizar impunidad y que este círculo no logre romperse. Por algo lo colocaron dentro del Código Penal y debemos de exigir esa reforma o derogación del Código Penal.
una tarea o una asignatura pendiente todavía en Totalmente de nuestro acuerdo. Congreso Nacional que debería de estar sesionando en favor de derogar mucho de este Código Penal de la impunidad. Así que con eso damos por cerrado este panel, agradeciendo a cada uno de ustedes. ¿Algo Sí. adicional? Sí, solo algo adicional, ya que aquí pues el doctor Wilmer lo estaba diciendo con respecto al Código Penal. Nosotros estamos trabajando en la reforma al Código Penal como tal y vamos a incluir lo que son los ciberdelitos sexuales, que es una forma como se está llevando la captación de niñas, niños, adolescentes, y que pues los ciberdelitos sexuales están bastante vinculados a lo que es la trata de personas. Ya pues se está trabajando en lo que es un anteproyecto de ley y pues va a formar parte de lo que es el Código Penal. Y de sociedad civil, pues Sí. cuenten con todo el apoyo, Claro que sí. porque eso es un tema que nos interesa a Claro que todos. sí. Abogado. Solo recomendaría, si dentro de la institucionalidad ya se está trabajando una actualización normativa, tomar en cuenta esa actualización normativa para cumplir con los requisitos de inicio y pretender en algún momento entrar al convenio de Budapest, que es muy, muy importante. Muchas gracias, muy buenas valoraciones. Bueno, con eso damos por finalizado ya este panel. Solo tenemos un temita más antes de concluir, si me lo ponen en pantalla, por favor. Miren, como estamos en marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata, hace un año exactamente la SJ presentaba una denuncia en contra de un caso de trata, un caso de una casa hogar llamada Corazón a Corazón, en el lado del sector de Cortés, en Omoa. Y bueno, definitivamente para nosotros esto ha sido un caso de impacto donde se han vinculado muchos aspectos como los que mencionábamos hoy, ¿no? El tema que esto no solo es en lo local, esto es transnacional, la manera en cómo pueden operar personas en el país en total impunidad, donde nosotros pues logramos identificar a un director de un hogar que también se hacía llamar pastor de iglesia, donde pues se aprovechaba de las menores de edad del centro para ejecutar acciones de abuso sexual, donde hubo una adopción irregular, donde dio una adopción a un menor en Estados Unidos de manera ilegal, donde abusaba físicamente de los menores varones, donde los explotaba, los forzaba a cortar café, donde él se lucraba, y un sinnúmero de situaciones que se pudieron identificar, que gracias también a la unidad de trata de personas en San Pedro Sula se pudo concretar esta investigación y presentar un requerimiento fiscal y emitir una orden de captura, pero lamentablemente, dado pues que nuestro sistema no es tan ágil, dio la oportunidad para que esta persona se pudiese fugar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que queremos hacer el día de hoy con este tema? Es pues mencionarles que de la ASJ daremos un seguimiento, hemos continuado dando seguimiento a este tema y el día de hoy vamos a trasladar peticiones tanto a la Embajada Americana, al Ministerio Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se dé una asistencia jurídico internacional en este caso y se pueda extraditar a esta persona que está prófugo en Estados Unidos y que venga y se ponga a la orden de la justicia hondureña. Eso queremos hacer. Ese es el tipo de trabajo que la sociedad civil debe de hacer, darle seguimiento a estos temas, no quedarnos únicamente con la denuncia y seguramente estamos confiados de que vamos a tener éxito en este caso. Así que con eso, pues, ahora sí, damos por concluido. Nuevamente agradecerle a mis tres panelistas de lujo por toda esta información que nos trasladaron el día de hoy, sumamente importante. Y bueno, a la gente en casa también agradecerles por escucharnos y bueno, a seguir adelante con este tema en contra de la trata. Tenemos que ser también un actor estratégico en este combate, ¿no? Así que con eso concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por brindarnos su análisis acerca de los avances y desafíos que presenta la trata de personas en Honduras. Hemos llegado a la etapa final del evento y les hacemos una cordial invitación para que puedan escanear el siguiente QR en pantalla y así podrán descargar todo lo presentado este día. Muchas gracias también por la asistencia de cada uno de ustedes y que tengan un excelente día. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.